la cultura de la empresa? Ese es uno de los puntos fundamentales y más importantes que toda empresa debe mantener y hacer que prevalezca y proteger incluso cuando está en estado de expansión o cuando está creciendo de forma acelerada. ¿Qué es la cultura de la empresa? Básicamente, si le damos una definición, es un conjunto de normas y conductas por medio de la cual se rige la empresa y se comunican las personas como tal. Lo que hace la cultura de la empresa o la cultura empresarial como tal es que proporciona un marco de referencia para que las personas tomen cierto tipo de acciones o sepan qué tipo de acciones tomar, tanto a nivel empresa como tal, a nivel macro, o sea, lo que hace la empresa como un ente, como las personas de forma individual en cada una de las acciones que toman en el día a día, en este caso, los empleados como tal. La cultura de la empresa está presente en todo y tiene un impacto directo en lo que es el clima laboral, si es un clima positivo, si es un clima tóxico, si es un clima negativo, si hay incluso en el liderazgo, cómo son los líderes, cómo se comportan con sus reportes directos, cómo es esta parte de la comunicación y bueno, básicamente cómo se comunican los empleados entre sí y los diferentes equipos de trabajo. Algunos de los componentes principales de la cultura empresarial o de la cultura de la empresa es, primero, los core values o los valores de la empresa como tal. Un buen ejemplo de esto es, digamos, Apple. Apple, uno de sus principales valores es Think Different, ¿cierto? Eso es básicamente empujar o incentivar a que las personas innoven, ¿cierto? Que hagan las cosas de formas diferentes, que hagan las cosas de forma distinta, que cambien el status quo, ¿cierto? Vemos a Apple como una empresa que lanza nuevos productos al mercado, que introdujo, que ha introducido muchas tecnologías al mercado, como lo que fue el iPod, cambió lo que fue el ecosistema de la música, no solo online, sino también offline, el mercado como tal de la música, la categoría. También luego introdujo el iPhone, donde hizo, digamos, una fusión entre el iPod, esa herramienta para leer, también para hacer llamadas, para chatear, la parte táctil de la pantalla. Entonces, bueno, sabemos que Apple se ha caracterizado por ser una empresa innovadora y eso lo podemos ver reflejado en sus core values. El principal siendo Think Different y hace o digamos incentiva a que las personas siempre estén tomando decisiones teniendo ese core value como marco de referencia. Otro ejemplo es, por ejemplo, Trafilea. Nosotros tenemos un valor que es Always Growing and Thinking Bigger, que es siempre, digamos, pensando más grande y siempre buscando el crecimiento como tal. Eso lo que hace es que crea, de nuevo, este marco de referencia para que las personas que trabajan dentro de la empresa sepan que cuando hacen propuestas, cuando hacen, cuando están trabajando en proyectos, e iniciativas, cuando tienen que tomar decisiones, sepan que este marco de referencia es siempre tomar decisiones atrevidas, siempre apuntar más alto de lo que habríamos pensado inicialmente como tal. Pensar cuál es la mayor oportunidad que tenemos acá, cuál es el impacto más grande que podemos lograr. Evitar pensar de forma limitante. Entonces esto es algo muy común, es algo común que tenemos todos los empleados o todo el equipo de trabajo en Trafilea, y es que siempre estamos pensando de esta manera, de ir mucho más allá de lo convencional, ¿cierto? Evitamos, tomar decisiones o poner objetivos que ya pasarían o sucederían de forma natural, ¿cierto? Si tenemos, si alguien toma un proyecto para expandir a X país cierto producto, cierta categoría, no se va a poner un incremento del ventas del 5, del 10, del 15%, ¿cierto? Realmente se pondría un objetivo de triplicar las ventas en X categoría, triplicar las ventas por medio de la app, mejorar, el profit margin o el AOV o el basket size o cualquiera de estas cosas de una forma significativa que realmente muestre esta parte del valor de la empresa, que es siempre thinking bigger o pensando en grande como tal. Una pequeña recomendación que de hecho nosotros lo aplicamos en Trafilea es hacer que los valores sean verbos, ¿cierto? Comunicar los valores en forma de verbo, como lo hace Apple con Think Different, piensa de forma distinta, que bien podrían haber dicho innovación, pero realmente cuando cuando hacemos los valores en forma de verbo, tienen como un mayor impacto y realmente las personas sienten que son accionables como tal. Otro punto fundamental de la cultura de la empresa como tal son las ceremonias, las rutinas y bueno, toda esa parte de los procesos y cómo nos comunicamos dentro de la empresa de forma periódica. Nosotros personalmente o nosotros, a nivel de la empresa, tenemos rutinas de planificación y de definición de objetivos como tal.
En cuanto a las ceremonias, nosotros tenemos, por ejemplo, daily meetings o reuniones diarias que nos sirven para alinearnos en los objetivos y en las acciones que tenemos que tomar en el día a día. Dentro de las daily meetings tenemos una agenda, son reuniones bastante cortas, que son de alrededor de 15 a 20 minutos, dependiendo de la cantidad de personas dentro del equipo. Y bueno, un equipo de, digamos, 10 personas puede tener una reunión de 15 minutos, que es súper rápida. Entramos, lógicamente saludamos, tenemos una instancia como para compartir con el equipo de algunos minutos y posteriormente cada persona comparte sus objetivos del día a día. Y lo más importante, si tiene algún blocker o algún impedimento en base a cumplir sus objetivos, tanto de la semana como del día a día, ¿cierto? Ahí lo que también hacemos es que si tienes un objetivo semanal, eso lo fragmentamos en acciones que tienes que tomar en el día a día o cosas que necesitas de otros equipos, y eso se comunica en la daily meeting o en la reunión diaria como tal. También tenemos weekly meetings o reuniones semanales donde hacemos la planificación o compartimos la planificación de la próxima semana y también levantamos eso, los aprendizajes que tuvimos, los desafíos, las preocupaciones que tenemos para un proyecto en específico, es decir, los blockers o los impedimentos que tenemos para eso, y nos alineamos con el resto del equipo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo para la próxima semana voy a necesitar lanzar esta campaña que conlleva, no sé, 8 horas de lanzamiento o de subir los archivos a la plataforma. Entonces voy a necesitar la ayuda de esta persona que, no sé, en su rol o en su scope está lanzar esos activos, y esa persona ya sabe que va a tener que dedicar ese tiempo para apoyar a la otra persona. O por ejemplo, voy a hacer una propuesta de 5 variaciones de copy para este video o para esta creatividad o para este anuncio que es el ganador. Entonces le voy a estar pidiendo ayuda a lo que es el copywriter, y ya el copywriter sabe que necesita destinar ese tiempo para eso. Entonces tenemos las reuniones que son semanales, las ejecutamos o las llevamos a cabo los viernes como tal, y esa sí dura aproximadamente una hora, también dependiendo de la cantidad de personas, puede ser una hora y media, y es básicamente también de alineación, pero para compartir con el equipo entero lo que son los objetivos semanales y qué necesitamos para llegar a esas metas que tenemos como tal. Y aparte de eso, también como empresa tenemos quarterly plannings o planificaciones trimestrales que bueno, son un poco más grandes. Generalmente también el equipo de liderazgo, antes de lo que pasara en el año pasado, viajábamos y nos encontrábamos en algún país en específico, compartíamos, hacíamos esta parte de networking interno, y ahí también lo que hacíamos era celebrar los logros de la empresa, ver los resultados que obtuvimos, felicitar a ciertas personas que destacaron por sobre el resto. También revisamos los proyectos que a nivel, digamos, de empresa se querían ejecutar para el siguiente trimestre, el estado de los proyectos que se estaban ejecutando durante el trimestre actual, y bueno, básicamente servía para alinear toda la empresa y empezar a asignar esos proyectos y como crear un roadmap de lo que se quería ejecutar. Y de nuevo, esto generalmente o hasta cierto punto hacíamos estas ceremonias en persona, siendo una empresa remota, era muy importante, y bueno, servía para, como les decía, hacer este networking interno. Y de nuevo, voy al punto de la cultura de la empresa, porque así como lo hacemos nosotros o así como lo hemos ejecutado, que es por ejemplo tener estas reuniones trimestrales donde el equipo de liderazgo viaje y se reúna con los otros líderes de diferentes partes del mundo, es por la naturaleza de la empresa, que somos una empresa remota. Entonces tú para tu empresa debes buscar como crear una cultura sólida que realmente se viva a través de toda la empresa, y buscar ese tipo de ceremonias, de rutinas que permitan a tu empresa como tal y a las condiciones que tiene tu empresa, digamos, a tener éxito como tal. Un punto importante que para mí fue, digamos, un antes y después es la importancia que tiene la cultura de la empresa a la hora de contratar nuevas personas. Esto es muy importante, y es que siempre debemos buscar personas que sean cultural fit o que realmente encajen dentro de la cultura de la empresa para que puedan tener éxito de la empresa como tal. Esto es importante porque puedes encontrar un talento, ¿cierto? Que sea o una persona, un profesional que tenga mucho talento y que realmente tenga las habilidades que se requieren para tener éxito dentro de la posición, pero no tener o no ser cultural fit para lo que estás buscando para la empresa. Y eso se puede ver a muchas cosas, como simplemente estar en diferentes momentos de tu vida como tal. Por ejemplo, tenemos una empresa que está en una etapa de crecimiento acelerado, ¿cierto? Una empresa, que acaba de levantar inversión y está en una etapa de crecimiento masivo, que está, digamos, con esta velocidad, con esta aceleración, y una persona que realmente no busca eso para su vida, no busca estar en horas extra en la oficina, no busca, digamos, tener que se cambien las prioridades semana tras semana porque pasó esto, pasó lo otro, se lanzó un nuevo producto, se lanzó un nuevo proyecto, y que realmente no le
gusta estar dentro de este caos, así la persona tenga muchas habilidades, no le va a ir bien dentro de la empresa porque la empresa está en ese momento como tal de vida de la empresa y la persona está en otro momento. Y no significa que sea bueno o malo, ¿cierto? Siempre hay que mantener un balance saludable, pero eso no significa que sea bueno o malo. Por ejemplo, puede pasar que hay personas que prefieren trabajar dentro del caos, ¿cierto? Hay personas que tienen más éxito como profesionales y destacan más dentro del caos, en un ambiente que no sea tan estructurado, en un ambiente que les permita cambiar prioridades, digamos, de una semana a otra o de un mes a otro, o que realmente puedan desbaratar y armar las cosas de nuevo, cambiar equipos, cambiar estrategias y se sienten mucho más cómodas esas personas, digamos, desempeñándose en este tipo de ambiente. Entonces, si la cultura empresarial es lo opuesto, es mucho más estructurada, mucho más burocrática, mucho más enfocada en procesos, sistemas y ese tipo de cosas, realmente esa persona, así tenga las habilidades, no va a tener mucho éxito o no va a destacar mucho dentro de la empresa. Entonces, por eso es que es importante la parte de que antes de contratar a una persona, y eso es un aprendizaje bastante grande que tuve yo mismo hace algunos años, debes asegurarte que esa persona encaje o tenga un buen fit cultural con la cultura de la empresa como tal. Bueno, siendo la parte de la cultura tan importante para una empresa como lo es, quise traer algunos ejemplos de lo que es la cultura empresarial dentro de Trafilea, así los podemos profundizar un poco. Primero, en Trafilea somos una empresa data-driven o, digamos, dirigida por la data, ¿cierto? Eso es muy importante en cuanto a la cultura y esto lo que hace es que todas las personas sepan que tienen que respaldar sus decisiones en cuanto a información, ¿cierto? A un análisis profundo de la data que tienen a disposición o data que necesitan, la pueden solicitar, hacer un análisis profundo y en base a ese análisis hacer una propuesta y argumentarla con esta información. Eso es muy importante porque puede que venga una propuesta de cualquier rango, o sea, no importa que sea un director, un ejecutivo, un junior, si la persona identifica una oportunidad, hace una propuesta de un proyecto, de una iniciativa y la respalda en análisis, en información, en datos y tiene sentido respecto a los objetivos de la empresa, está alineado con los objetivos de la empresa, seguramente, o sea, muy seguramente ese proyecto se va a ejecutar y se va a desarrollar. Y asimismo, si hay una propuesta, digamos, de un ejecutivo o de un director que no está respaldada en información, esa propuesta realmente, seguramente no se vaya a ejecutar o no se le vaya a dar tanta prioridad como la propuesta que hizo otra persona, aunque sea de menor seniority, pero que esté respaldada en data. Entonces, importante ahí cómo la cultura de la empresa, siendo data-driven o digamos, una cultura que se enfoca en tomar decisiones respecto a data, se aplica en toda la estructura de la empresa y se respeta. Y todas las personas saben que cuando van a hacer una propuesta, que cuando van a hacer un reporte, siempre tienen que estar respaldados en data como tal. Otro ejemplo de, digamos, un elemento que tenemos siempre presente en la cultura de la empresa es que está bien cometer errores, pero es inaceptable no aprender de ellos. Entonces eso, por ejemplo, ayuda mucho a que las personas cuando cometan un error o cuando se les señala un error, siempre, lógicamente, desde un punto de vista respetuoso o con un enfoque respetuoso, no se ponen a la defensiva como tal. También esto ayuda a la comunicación, mejora la comunicación entre las personas y hace que las personas sean más transparentes y no tengan que ocultarse, ¿cierto? Yo personalmente he cometido errores también significativos o bastante grandes que la primera reacción o el instinto es, uy, no puedo comunicar esto porque voy a quedar mal, pero sabiendo que la cultura de la empresa está bien cometer errores, inaceptable no aprender de ellos, voy y lo comunico. Bueno, cometí este error, creo que el aprendizaje es este, creo que tendríamos que hacer esto, yo no tendría que estar haciendo esto y por eso fue que me equivoqué, o necesitaría esta ayuda, o necesito ese tipo de capacitación, pero realmente crea como un entorno mucho más transparente, mucho más abierto, y de muchísima mejor comunicación. Las personas no se están ocultando, no tienen temor de levantar la mano y decir que cometieron un error, o peor aún, que otra persona se dé cuenta que cometieron un error como tal. Y eso también ayuda a que las personas tomen esa proactividad o tengan esa iniciativa de ayudar a otras personas cuando cometen un error. Porque créanme, también a veces es difícil ver que otra persona está haciendo algo mal e ir a señalarlo, ¿cierto? Porque se siente como un ataque y más si la otra persona se pone a la defensiva, puede generar esa discordia entre ambas personas. Entonces, bueno, con esta cultura o con este elemento que tenemos en la cultura, las personas saben que si hay algo que no está funcionando, se va a levantar, sea porque yo lo identifiqué, yo que me estoy equivocando, u otra persona lo identificó, y lo más importante es que vamos a aprender de ese error que se cometió para no cometerlo de nuevo como tal. Otro elemento importante que tenemos en la cultura de la empresa es who, not how. Es decir, quién, no
cómo, ¿cierto? Y eso lo aplicamos para la ejecución de proyectos y bueno, para muchas cosas como tal dentro de la empresa. Esto es básicamente el concepto de que una persona a nivel profesional te puede cambiar la vida. Y eso pasa cuando una empresa, digamos, está en etapa de escalado y tiene ciertas personas que se están encargando de todo, que están trabajando dentro del caos, que están, digamos, echándose la empresa al hombro para sacarla adelante y la empresa empieza a escalar y esas personas, me pasó también personalmente, seguimos trabajando, digamos, extra horas para hacerlo todo y realmente no nos apalancamos en otras personas que nos ayuden para ejecutar ciertas cosas, en lo que incluso esas personas seguramente sean mejor que nosotros. Entonces, por ejemplo, no sé, yo en mi rol tengo, digamos, mucho peso en cuanto a lo que es la definición de la estrategia del negocio, la estrategia digital del negocio para mantener el crecimiento de la empresa, pero no se me da muy bien o no soy, digamos, propenso de forma natural, no tengo propensión natural a la organización de los proyectos, a delegar y todo eso. Entonces, en vez de estar yo haciendo la estrategia y dedicando extra tiempo, que me consume tiempo, me consume energía, me desmotiva también a estar armando proyectos en Asana o en la plataforma de task management que tengamos, puedo encontrar una persona, un project manager que me ayude con eso. Entonces esa persona trabaja conmigo cuando yo voy desarrollando la estrategia digital de la empresa o el negocio como tal, y posteriormente la persona me puede ayudar a a delegar las tareas, a hacer el seguimiento de que se cumplan las tareas, poner las fechas y todo eso, y eso realmente te puede cambiar la vida como profesional. Entonces, algo que también está muy presente en la cultura de la empresa, who, not how, es decir, quién, no cómo. Y eso quiere decir que si quiero realizar algo, en vez de ver cómo lo voy a hacer, quién es la persona que más me puede ayudar o que me puede proporcionar soporte para realizar esa acción que quiero realizar. Otro elemento importantísimo que tenemos siempre presente en la cultura de la empresa es el Radical Truth y el Radical Transparency, que es básicamente honestidad radical y transparencia radical. Dos puntos muy importantes o dos acciones que toma la empresa siempre considerando este elemento en cuanto a la cultura es, primero, somos muy abiertos con el feedback, tanto que voy a dedicar un segmento específico de este podcast a hablar acerca del feedback más hacia el final, así que vamos a estar hablando de ese punto, pero bueno, somos muy abiertos con el feedback, en todos los sentidos, y somos también muy transparentes con el feedback. Incluso como comentaba al principio, si hay un error, ese error se va a comunicar, ¿cierto? Si yo identifico que otra persona tiene un error, se lo voy a decir siempre lógicamente con un enfoque respetuoso, y si otra persona identifica que yo cometí un error, también me lo va a decir. Y vamos a buscar juntos cuál es el aprendizaje y cómo lo podemos evitar. Entonces, muy importante, somos reabiertos y digamos radical truth con el feedback. Y el otro punto es los dashboards y los resultados. Básicamente toda la empresa tiene acceso a los dashboards que tenemos y a las tablas, a los números, a los reportes que tenemos dentro de la empresa como tal, sobre todo de los indicadores principales. Y bueno, no solo pueden acceder a los dashboards, sino que tenemos canales en Asana donde día a día, semana a semana se van actualizando los resultados que tenemos versus los objetivos, y todas las personas que sean in-house de la empresa pueden acceder a eso. O sea, no hay ningún indicador oculto, ni ningún resultado oculto. He trabajado en empresas donde no se sabe, por ejemplo, cuál es el objetivo de revenue o cuál es el profit margin que tiene en cada una de las categorías, y esto dentro de Trafilea está bastante presente y se comparte con todas las personas. Y esto porque hace parte de este elemento de Radical Truth y Radical Transparency, que es, bueno, esta como transparencia y honestidad radical dentro de la empresa. También nosotros generalmente o el equipo se encarga de realizar actividades e iniciativas que puedan mantener vivos los valores de la empresa como tal. Entonces eso también hace parte de estos elementos de la cultura de la empresa. Por ejemplo, tenemos... Dentro de la empresa somos muy competitivos, y eso está bastante claro y también hace parte de la cultura, y tenemos, por ejemplo, un programa donde se incentiva con remuneración económica a las personas que hacen ejercicio. Entonces, si tú haces ejercicio y cumples con ciertos pasos o cierta cantidad de ejercicio a la semana, vas a recibir un porcentaje de salario extra, y a su vez también tenemos como estas competencias dentro de la empresa. Hace poco tuvimos como una competencia relacionada con los Juegos Olímpicos, y bueno, unos equipos competían con otros, siempre de forma muy sana. Pero esto también son acciones que toma el equipo de recursos humanos y la dirección de la empresa para mantener eso vivo, la cultura y los core values o los valores de la empresa como tal. Otro ejemplo de acciones que tomamos dentro de la empresa, tenemos uno de nuestros valores es spread love, o digamos dar amor al resto de seres vivos, no solo a las personas, y tenemos un programa interno que es de donaciones. Entonces se abren digamos causas dentro de la empresa para personas que están teniendo una mala situación o tienen un problema personal, y toda la empresa puede donar para enviarle el dinero a esa persona, y es súper cool porque realmente
es más como una donación simbólica porque, no sé, un empleado puede poner $1 y la empresa pone $10 para ir a completar, digamos, lo que es el valor de donación que requiere la persona. Entonces, por ejemplo, esta es una actividad que realmente refleja la cultura de la empresa y los valores de la empresa, que es, digamos, dar amor a las demás personas y dar amor a seres que lo necesitan, y esa es una iniciativa de donaciones. Y otro ejemplo es, digamos, uno de nuestros valores es work smart and learn fast, o sea, trabaja de forma inteligente, no dura, trabaja de forma inteligente y aprende rápido. Y también tenemos varios, digamos, proyectos, o también tenemos un presupuesto para que las personas puedan tomar cursos, ir a eventos presenciales, incluso viajar a otras ciudades, hacer cursos o eventos, hacer networking. Entonces siempre estamos incentivando mucho esta parte en los equipos para que puedan realmente apalancarse en aprendizaje de otros, en cursos, o incluso contratar consultores, coaches que necesitemos para que las personas puedan realmente desarrollarse y trabajar de forma más inteligente y no trabajar de forma más dura. Entonces, bueno, esos son como varios elementos que quise incluir ahí como ejemplos para que vean cómo impacta la cultura empresarial en las decisiones que toma la empresa, y no solo las decisiones, sino en las actividades que realiza la empresa como tal. Y bueno, sabemos que la cultura es algo que hay que preservar y hay que proteger dentro de la empresa, y también surgen algunos desafíos que pueden realmente afectar a esa parte de que se mantenga la cultura dentro de la empresa. Uno de los elementos que identifiqué que pueden realmente dañar la cultura de la empresa es las subculturas. Y eso puede pasar cuando hay un grupo de trabajo que realmente tiene como muchísima más rapport o tiene muchísima más química entre sí. Esto también puede pasar cuando contratas varias personas de otra empresa. Entonces, por ejemplo, no sé, mi empresa está creciendo, contrato 5 personas, 10 personas de Trafilea, porque creo que es una empresa bastante buena. Entonces me traigo esas personas y se puede crear una subcultura de personas que realmente se comporten, de forma diferente a lo que es la cultura de mi empresa, y eso realmente puede hacer daño, porque tenemos un grupo, digamos, macro o digamos más global de personas que se quieren comportar de cierta manera, pero tenemos otro grupo más pequeño que se quiere comportar de una forma diferente. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con las subculturas y realmente hacer que todas las personas vivan la cultura de la empresa y los valores de la empresa como están, digamos, definidos por la empresa como tal. Una de las mejores formas para lograr esto, que es básicamente lo que tenemos que hacer, es conforme la empresa va creciendo, conforme los equipos se van agrandando, pasa que ya no todas las personas tienen contacto directo con los fundadores y con los líderes, digamos, los creadores de la empresa. Entonces se puede ir como disminuyendo ese impacto y cómo se transfiere esa parte de la cultura empresarial. Entonces, bueno, básicamente para solventar eso, o la forma en que se puede resolver, es encontrando líderes de área que realmente representen la cultura y los valores de la empresa como tal, que sean como embajadores de la cultura de la empresa. Entonces tú ya sabes que si tienes una célula dentro de la empresa o un equipo de trabajo que reportan a una persona que es un embajador de la cultura, un embajador de los valores, que trabaja directamente con los fundadores de la empresa, que conoce esa parte, todos esos elementos que yo mencionaba ahora respecto a la cultura de la empresa, y que los puede transmitir a otras personas, vas a saber que si bajo esa persona hay un equipo de trabajo de otras 20 personas, esa persona como tal se puede encargar de mantener viva y vigente y proteger la cultura de la empresa. Entonces, imagínate, si tienes una empresa de, no sé, como éramos al principio, 10 personas, todos trabajamos directamente con los fundadores de la empresa. Entonces era muy fácil mantener vigente y proteger la cultura de la empresa como tal. Ahora, si somos 200 personas, 300 personas, no todos van a trabajar con los fundadores, no todos van a trabajar con los líderes fundadores de la empresa. Entonces, si tienes una persona, un embajador o un líder que realmente pueda mantener viva esa cultura, y tiene 20, 30 personas, 15 personas que reporten a ese líder, va a ser mucho más fácil mantener vigente la cultura de la empresa y protegerla como tal. Y uno de los principales beneficios de esto es que cuando tienes una cultura, cuando en tu empresa hay una cultura sólida, eso se nota de inmediato. O sea, si contratas una persona que no es cultural fit, que no está alineada con los valores de la empresa, que no encaja dentro de la cultura de la empresa, se nota de inmediato, ¿cierto? Y esa persona realmente va a empezar a tener problemas, no va a estar cómoda la persona, no van a estar cómodas las otras personas que trabajan con dicha persona. Entonces, bueno, esto es importante porque hay que ser muy cuidadoso con las personas que vas a contratar para tu empresa, sobre todo si tu empresa tiene una cultura sólida y se mantiene vigente, porque así como una persona que realmente es cultural fit o que realmente encaja o tiene el potencial de encajar dentro de esa cultura, entra dentro de la empresa y le puede ir muy bien y puedes
ser, digamos, el trabajo de su vida, también pasa lo opuesto, que si contratas una persona que realmente no está no está en una etapa de su vida donde haga cultural fit con la empresa, va a saltar, como les digo, y va a generar muchos problemas, y eso va a ser también otro problema de hay que desvincular personas, y eso nunca está bueno como tal. Entonces es muy importante en la parte de selección de las personas, en la parte de selección de los nuevos talentos, tener en cuenta que puedan realmente ser cultural fit, ¿cierto? Tener siempre como principal filtro que la persona realmente pueda ser un buen fit dentro de la cultura de la empresa.